Yo les voy a hablar sobre el tema hacia una cultura de paz. La cultura de paz consiste en una serie de valores como el respeto, solidaridad, caridad, igualdad, honradez y amor. También tiene que ver con las actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y proviene de los conflictos tratando de atacar sus problemas para solucionar negociaciones entre las personas, naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que es los derechos humanos, pero asimismo respetándolos y teniéndolos en cuenta en esos tratados. La cultura de paz proviene ante todo un esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y actitudes con ánimo de promover la paz. Significa transformar los conflictos, prevenir los conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la paz y la confianza entre las poblaciones que emergen de la guerra. Pero su propósito trasciende los límites de los conflictos armados para tener extensivo también a las escuelas y los lugares de trabajo del mundo entero. El fundamento es relacionar basados en la tolerancia y la solidaridad entre las poblaciones, separadas por diferentes culturas. El proyecto de la cultura de paz aspira a las poblaciones no con fáciles sino con capacidades de dialogar y de entendimiento. El proyecto de la cultura de paz propone la justicia y la igualdad de oportunidades para todos, especialmente para las poblaciones indígenas, los refugiados y los desaparecidos. Gracias. La cultura de paz supone ante todo un esfuerzo generalizado para modificar esas mentalidades y actitudes que puedan promover esa paz. Significa también transformar esos conflictos y evitar también esos conflictos, como que puedan generar esa violencia, por ejemplo, en el trabajo, en las escuelas, con los niños. Se sabe de que muchos de los niños han sufrido este tipo de conflictos y violencias, pues es para también modificar esas mentalidades que hacen estas cosas que no deberían de ser así. En los trabajos también se ha visto mucho esto y pues lo que se quiere es forjar una cultura de paz y hacer que los niños y los adultos puedan comprender y puedan respetar los derechos, las libertades, las justicias, la igualdad principalmente y la solidaridad para que pues se pueda generar una buena cultura. También podemos ver de que esto también implica que pueda haber un rechazo, por ejemplo con la honestidad. Puede que haya un rechazo de parte de las personas, pero nosotros debemos seguir con esa cultura de paz que se debe de promover y generar a las personas. Y en sí, pues, fundar una cultura de paz en suma es una empresa que debe ser de responsabilidad y empezando por nosotros mismos, que los países puedan unirse y para que juntos se pueda formar y aportar una buena cultura, una buena paz, promover lo que pueda ser de manera sana y útil y pueda venir a cambiar nuestras vidas de manera psicológica y mental. Una cultura de paz. La paz ha sido el sueño de casi todas las personas en el mundo y la paz es algo que en estos tiempos ya no existe. Lastimosamente la violencia se ha apoderado del mundo y conseguir un mundo donde todos tengan paz
se hace cada día más difícil. Todos queremos paz, pero no hacemos el esfuerzo de alcanzarla, no por iniciativa, porque todos se animan a comenzar, pero lo que harán es no conseguirla, probablemente porque no continúan, pero hay personas que enseñan los valores a las personas y a los niños creyendo que con eso hallarán la paz y que se practiquen los valores en todos los lados y la delincuencia y la violencia desaparezcan. Para llegar a la paz necesitamos metas más pequeñas que nos deberíamos de trazar para llegar a la paz. Una de ellas debería ser terminar con la pobreza en el mundo, porque es ahí donde comienza la delincuencia. Cada día surgen nuevas guerras que nos decepcionan y pensamos que la paz en el mundo es un chiste para muchos, pues que habrán personas que la impedirán para bien de ellos, como ya sabrán que el dinero mueve al mundo y las personas saben que esto se lo han venido dando desde la antigüedad. Yo creo que para alcanzar la paz deberíamos de tener paz en nosotros y contagiarla a las demás personas que nos rodean y esperar que la paz llegue aunque sea a nuestra región. Debemos ser un ejemplo para las demás personas, ya que viendo se aprende y hablando no se comprende. Como todos sabemos, en el mundo han habido guerras y pensamos que como no hay guerra hay paz, pero eso no es así, porque siempre habrá una guerra, la del bien contra el mal, y no se acabará hasta que en un futuro haya paz. Solo nos queda orar y pedir por la paz, porque sabemos que la paz es una cosa casi imposible, pero sabemos que si morimos en Cristo tendremos la paz y viviremos en un lugar donde reina la paz. Una cultura de paz. La paz ha sido el sueño de casi todas las personas en el mundo y la paz es algo que en estos tiempos ya no existe. Lastimosamente la violencia se ha apoderado del mundo y conseguir un mundo donde todos tengan paz se hace cada día más difícil. Todos queremos paz, pero no hacemos el esfuerzo de alcanzarla, no por iniciativa, porque todos se animan a comenzar, pero lo que harán es no conseguirla, probablemente porque no continúan, pero hay personas que enseñan los valores a las personas y a los niños creyendo que con eso hallarán la paz y que se practiquen los valores en todos los lados y la delincuencia y la violencia desaparezcan. Para llegar a la paz necesitamos metas más pequeñas que nos deberíamos de trazar para llegar a la paz. Una de ellas debería ser terminar con la pobreza en el mundo, porque es ahí donde comienza la delincuencia. Cada día surgen nuevas guerras que nos decepcionan y pensamos que la paz en el mundo es un chiste para muchos, pues que habrán personas que la impedirán para bien de ellos, como ya sabrán que el dinero mueve al mundo y las personas saben que esto se lo han venido dando desde la antigüedad. Yo creo que para alcanzar la paz deberíamos de tener paz en nosotros y contagiarla a las demás personas que nos rodean y esperar que la paz llegue aunque sea a nuestra región. Debemos ser un ejemplo para las demás personas, ya que viendo se aprende y hablando no se comprende. Como todos sabemos, en el mundo han habido guerras y pensamos que
como no hay guerra, hay paz, pero eso no es así porque siempre habrá una guerra, la del bien contra el mal, y no se acabará hasta que en un futuro haya paz. Solo nos queda orar y pedir por la paz, porque sabemos que la paz es una cosa casi imposible, pero sabemos que si morimos en Cristo tendremos la paz y viviremos en un lugar donde reina la paz. Hablar un poco de lo que es la cultura de paz. La cultura de paz en Guatemala es un valor o un factor que debe ser muy importante, porque una cultura de paz para todos los que convivimos y estamos habitando en Guatemala nos sirve para estar en armonía, porque todos tenemos derechos, los cuales son muy importantes de cada ser humano, así como las culturas. No tiene que haber discriminación, y igual como las personas que utilizan trajes indígenas no se les tiene que tener ninguna discriminación, porque todos somos iguales. La cultura de paz más que todo se basa en tener una armonía propia y que uno va desarrollando poco a poco en la vida. Esto sería bueno practicarlo y motivar a muchas personas para que lo practiquen, para que sepan qué es eso. Porque hay unos que viven peleando, alegándose, hasta violencia y intrafamiliar podría ser también, como también puede ser en las calles, que haya violencia, muertes o algunas otras que sucedan, ¿va? La cultura de paz en Guatemala, como se dice, es un desarrollo que se lleva en pleno y que si se puede ir mejorando sería mucho mejor para que todos los que habitamos estemos en una paz para el buen vivir de todas las personas, ya que es muy importante. Igual que a los niños, sería la forma correcta de enseñarle los valores, qué valores existen, qué valores se practican para tener una buena convivencia en la sociedad, para que no esté aquello de que alegándole porque él no hace esto, o él es aquel, él es así, o porque tiene alguna falta física la persona, para que no ocurra esos acontecimientos en la sociedad. Los valores son muy importantes y es muy importante practicarlos, ya que cada uno de ellos son un complemento importante para nuestra vida, ya que, bueno, todo ciudadano tenemos derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, a vivir nuestra vida. No tiene que haber alguien que nos esté diciendo sea así o sea que haga, o no sé, puede ser. Bueno, más que todo, dejándolo claro ya, terminando el video de la cultura de paz, es lo más importante que puede haber en una sociedad, o en un país, o en un pueblo, una región que habiten, ya que eso trata de estar todos unidos y no tener ni una discriminación en lo que habiten las personas. Solamente sería eso mi discurso hacia una cultura de paz. Gracias. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar sobre lo que es una cultura de paz. Una cultura de paz en Guatemala creo que se ha ido perdiendo poco a poco con el pasar de los años. En esta oportunidad quiero explicar un poco sobre lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Ya que, como cada uno de nosotros sabemos, el medio ambiente es indispensable para cada uno de nosotros. Se ha visto muchas talas de árboles, explotaciones de suelos, como un claro ejemplo serían las minas, ¿verdad? La tala de árboles nos provoca gran pérdida de oxígeno, como vemos ahora en las montañas, ¿verdad? Ya, más bien que ya no hay casi árboles, y los árboles en sí nos transportan a nosotros oxígeno puro, y pues por la tala de árboles que se va perdiendo las cuencas de agua, ¿verdad? Y ahora vemos los ríos negros
que se convierte en desagües con el pasar de los años, ¿no? Y bueno, en sí este ha sido mi discurso y gracias. La cultura de paz es un conjunto de valores, comportamientos, actitudes y estilos de vida que rechazan a la violencia y previenen los estilos, atacando a sus raíces a través del diálogo y la negociación entre los individuos y los grupos y los estados. La importancia de la paz es la posibilidad de aplicar el concepto tanto a nivel de los individuos como de los grupos humanos. La cultura refleja el respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad, y que ponen en primer plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia. La cultura de paz supone ante todo un esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y actitudes con ánimo de promover la paz. Significa la transformación, los conflictos, prevenir los conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la paz y la confianza en poblaciones que siguen con la guerra. Vivir en una cultura de paz es muy importante en la vida, ya que influye mucho en todo modo, al que tratas a las personas. Todos deberíamos de poner de nuestra parte para vivir en un mundo. Nosotros no debemos solucionar nuestros problemas por medio de golpes, discusiones, sino que los podemos resolver por medio de la comunicación y la cooperación para tratar a los demás y relacionarnos con ellos. Si uno no se esfuerza, no lograremos tener una cultura de paz. En el mundo necesitamos estar en armonía y respeto, así podemos estar bien. La cultura de paz es la clave para llegar a muchos acuerdos y para vivir en armonía con el prójimo. Esta cultura, en mi opinión, se tiene que formar desde muy chicos en casa y también en el colegio. Si todos nos concentramos en la cultura de paz, ignorar que esta cultura de paz tenga un rol más importante en nuestras vidas, podríamos reducir la violencia en los humanos. Hacia una cultura de paz. La cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida. La cultura de paz pone ante todo los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y el cumplimiento de los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre personas y pueblos. La cultura de paz busca solucionar problemas mediante el diálogo y la negociación entre personas, las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos, pero asimismo respetándolos y teniendo en cuenta estos tratados. Como dice una de las frases más famosas de Mahatma Gandhi, que es ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego, ya que la violencia no trae nada bueno. También hay otra frase muy famosa de él, que es no hay camino hacia la paz, sino que la paz es el camino, que esa frase nos da a entender que debemos respetar a cada una de las personas, aceptarlas con sus virtudes y defectos, también respetar sus derechos y aceptarlos como personas. Debemos tratar de solucionar nuestros problemas pasivamente, sin violencia ni agresión a ninguna cultura de paz. Nos podemos dar cuenta que en estos momentos nuestro país está muy mal porque hay mucha corrupción, la mayoría miente y así no puede tener paz, porque la mayoría de las personas, cuando miran que algún presidente está haciendo algo mal, lo primero que hacen es empezar a criticar, le empiezan a hacer propagandas falsas, la mayoría lo hace por internet, y así nos podemos dar cuenta que el año pasado lo que se hizo fue empezar a manifestar. Hay personas mayores que van a manifestaciones y los hijos también participan en eso. Eso está muy mal porque los niños no saben a qué van. Nos podemos dar cuenta que en la familia
no se practica la paz porque la mayoría de veces hay peleas entre hermanos y discusiones. Deberíamos de poner de nuestra parte y ponernos como una meta estar todos en paz para que se den cuenta las personas que todos debemos de estar en paz, así tendremos una mejor Guatemala. En fin, el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Santiago 3:17. Este versículo me gustó mucho porque nos podemos dar cuenta que con la justicia podemos empezar a sembrar la paz y demostrarle a los demás. Muchas gracias. Cultura de paz. La paz se ha dicho siempre que se da por la educación que se comparte a cada persona, y con razón que hemos de educar para la disidencia, la indignación, la desobediencia responsable, la elección de sus conocimientos y la crítica. Es decir, para salirnos de la propuesta de alineación cultural y política, desde esta perspectiva, la educación para la paz consiste en analizar en el mundo en que vivimos. La educación es sin duda alguna un instrumento crucial de la transformación social y política. Si estamos de acuerdo en que la paz es la transformación creativa de los conflictos y que sus palabras claves son el conocimiento, la imaginación, la compasión, la solidaridad, la integración, la participación y la empatía. Hemos de convivir que su propósito no es otro que formar la cultura de paz. Otra opuesta a la cultura de paz, cultura de violencia, que puede desarrollar esos valores y necesidades y potenciales. Es a través que la educación que podemos introducir de forma generalizada los valores, herramientas y conocimientos que forman las bases de respeto hacia la paz. Hemos convivido también que la cultura de paz es algo más que la ausencia de guerra y que tiene que ver con la superación, reducción o evitación de todo tipo de violencias. Y con nuestra capacidad y habilidad para transformar los conflictos, para que en vez de tener una expresión violenta y destructiva, las situaciones de conflicto pueden ser oportunidades creativas, encuentros, comunicación y cambio, adaptación e intercambio. Este nuevo enfoque es el que persigue la cultura de paz. Para que una cultura de paz solamente podemos decir que es la ausencia de guerras, violencia, corrupción, discusiones, discriminación. Para poder combatir estas violencias son los valores que los podemos poner en práctica. Gracias. Bueno, soy Valeria Monserrat del Valle Castillo, estudio en cuarto bachillerato en Ciencias y Letras sección B. Y lo que yo pienso cuando nos referimos a una cultura llena de paz es que dejemos la guerra. Pero la paz necesita de la tolerancia, de la justicia, de la igualdad, de la solidaridad y también la responsabilidad de los gobernantes, quienes tienen el destino de los pueblos en sus manos para tomar decisiones acertadas para hacer el bien común. La paz se nutre en las buenas intenciones, de la educación, de la comunidad, del compromiso, del respeto. La paz se hace presente en cada momento del día, en el pan, en la mesa, en la dignidad del trabajador que gana su sustento honradamente, en el trato cordial de un empleado público, en los jóvenes que se preparan para ser personas de bien, en el vuelo migratorio de las aves, en un niño que aprende a cuidar un árbol, en un abuelo que sonríe, en la primera siesta de un bebé, en la evolución de un ser humano hacia su destino superior, en el progreso de la ciencia aplicada a la sanación, en el respeto por la madre tierra, por el sagrado, por el río, por nuestros hermanos animales, por los primeros habitantes de la tierra, por nosotros mismos. Todo eso es la paz, no simplemente la falta de delincuencia. Y tantas cosas más que podemos descubrir a cada instante si tenemos la suerte de poder vivir. Hoy en día, nosotros como seres humanos, como población que somos,
Vivimos en un mundo lleno de conflictos, llenos de amenazas, llenos de cosas que no nos satisfacen, no nos llenan como algo bueno en este mundo. Nosotros vemos a diario violencia, violaciones a derechos, también vemos guerras, vemos muchos problemas que nos afectan. Muchos pensarán en qué nos puede afectar, pero indudablemente o indirectamente nos afecta como población. Este problema se viene dando en varios países, en la mayoría de países se podría decir, ya que se levanta nación contra nación, hay guerras entre ellos, hay matanzas, y que no solo afecta a las personas víctimas, sino a los familiares, ya que provoca un descontento a eso y seguramente una gran tristeza. Esto se debe a la falta de valores que poseemos, ya que seguramente las personas que realizan esos conflictos no se les fomentaron valores de sus casas o en donde estudiaron. No se les fomentaron, no se sabe la razón por la cual. Pero nosotros como seres humanos debemos cambiar esa rutina. Debemos enseñarles a nuestras futuras generaciones, a nuestros futuros hijos, sobre los valores, principalmente el del compañerismo y amistad, ya que debido a eso es que se dan todos estos problemas, por gente que es intolerante, porque nosotros sabemos que debemos respetar las decisiones, las opiniones de las demás personas, aunque no sean iguales a las nuestras. Cada quien es diferente y cada quien opina al respecto de cada cosa diferentemente. Otro valor que debemos enseñar es el respeto. Debemos respetar, saber decir las cosas tal como son, pero con mucho respeto. Nosotros como seres humanos somos parte de ese conflicto, probablemente sin quererlo, y hay que admitirlo. Pero esto no se puede quedar así. Tenemos que cambiar. Probablemente no se cambiará de la noche a la mañana porque es imposible. Es un problema que es muy grande y para que una sola persona o un grupo de personas lo intente cambiar en tan poco tiempo no se dará. Pero nosotros debemos empezar haciéndolo. Si cada uno se propone hacerlo, probablemente la verdad que encontraremos una muy buena solución. Entre esas soluciones, y creo que es la principal, considero, es el diálogo, la comunicación. Comunicarnos con nuestras personas con las que habitamos, ya sea nuestra familia, amigos, vecinos o personas con las que nosotros compartamos labores o convivamos a diario. Los valores, si los practicamos con esas personas, tendremos paz, ya que la paz es lo que estamos buscando hoy en día. También otra solución es empezar nosotros mismos, buscar ayuda. Si vemos que algo está fallando, debemos buscar ayuda, porque la paz es algo muy importante. ¿De qué serviría tener otras cosas superficiales si no hay paz en un hogar, si no hay paz en las familias o con quienes habitamos? No serviría, casi de nada, porque en un lugar donde hay paz es porque hay amor, y el amor es algo muy importante que debe haber entre todas las personas. Recordemos, si queremos que esto cambie, no solo critiquemos o juzguemos a la política o echemos culpas a las demás personas, ya que esto no tiene sentido. Empecemos nosotros y hablándole a las demás personas para que así mismo ellos puedan reflexionar, puedan reaccionar a lo que están haciendo, a sus actitudes. Porque recordemos que si nosotros cambiamos y hacemos todo esto, encontraremos un camino hacia una cultura de paz. Buena tarde, hoy vengo a hablar sobre una cultura de paz. Todos tienen el anhelo y el deseo de que cada país tenga paz, sinceridad y sobre todo amor, pero no existe siempre ese sueño, siempre hay pelea y una riña. Cuando uno piensa en cultura de paz, uno tiene que empezar con el cambio, empezando desde nuestra espiritualidad, ya sea en la fe y en el amor con nuestro Creador, y con las personas que nos sentimos identificados. Después, como tener una cultura de paz con nosotros mismos, y por último, expresarlo a los demás, en nuestra comunidad y en nuestro país, porque una persona hace el cambio. Para poder creer que se puede hacer el cambio, tenemos que tener un pequeño sueño y un pequeño cambio para poder lograrlo. Debemos recordar que un cambio hacia una cultura de paz podemos lograr la verdadera cultura de paz, siguiendo cada paso que se nos presenta en el camino, dándolos firmes y dudaderos, con ayuda de cada persona que quiera el cambio. Para poder hacer el cambio, tenemos que necesitar apoyo, no podemos ser nosotros solos. Gracias. La búsqueda de la paz es uno de los primeros objetivos que todos buscamos, pero
Cabe resaltar que el respeto va amarrado de la mano con la paz. Si nosotros nos comunicamos y entablamos una conversación con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con nuestra familia para resolver algún conflicto, lo estamos haciendo muy bien porque estamos evitando a que hayan problemas, a que haya violencia, etc. La cultura de paz empieza desde nosotros. Nosotros queremos resaltar cómo nos vamos a conocer con nuestros compañeros, con nuestros vecinos. En fin, les invito a que promovamos una cultura de paz y así evitaríamos muchos problemas y seremos un país tranquilo. Hoy les voy a hablar sobre la paz. Se dice que la paz es un estado a nivel social o personal en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. Bueno, la paz también se refiere a la tranquilidad mental de una persona o una sociedad. La paz es la ausencia de guerra o de violencia. Les voy a dar 10 consejos para que podamos vivir en una cultura de paz. 1. Busca amar, no controlar a los demás. No debemos tratar de imponer nuestra voluntad. Hay que pensar en la paz antes del poder. Hay que ponernos en los zapatos de los demás y debemos de imaginar sus emociones. 2. Moderar tus convicciones. Cuando nos sintamos seguros de algo, debemos cuestionarnos. Podemos poner al lado en nuestra certeza y considerarlo de una manera diferente o una perspectiva diferente. Tal vez no es sencillo tener una mente abierta, pero es muy gratificante poder comprender y conocer el pensamiento ajeno. 3. Practica la tolerancia. La tolerancia se trata de disfrutar la diversidad. Un primer paso para practicar la tolerancia es concentrarnos en lo positivo de las personas. Bueno, nos podemos sorprender si sacamos conclusiones negativas muy apresuradas sobre las demás personas. Número 4, ser pacífico. Una persona pacífica no utiliza la violencia con otra persona o con otro ser que siente. Hay mucha violencia en nuestro mundo, pero debemos tomar la decisión de no dejar que la muerte y el asesinato se vuelvan parte de la filosofía de nuestra vida. 5. Reflexionar. Debemos reflexionar sobre nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Es una buena idea. En muchas ocasiones no hacerlo ha traído desagradables consecuencias. Claro, a veces está mejor actuar con rapidez, pero cuando nuestra seguridad no está en riesgo, debemos detenernos, pensar y preguntarnos si la respuesta que pensamos primero es la mejor. 6. Busca el perdón, no la venganza. En realidad nos hemos puesto a pensar cómo sería la consecuencia si todos aplicáramos la ley del talión, ojo por ojo. Quizás seríamos tuertos, como dicen. Pero hay que vivir el presente, no el pasado. El perdón te libera del resentimiento y estarás más cerca de la armonía. 7. Encuentra la paz interior. Sin ella nos sentiremos en constante conflicto. Debemos dedicar toda nuestra atención a las posesiones y mejorar nuestro estilo de vida. 8. Vive alegre. Vivir alegre es una maravilla, porque elegimos ver la maravilla, la belleza del mundo y disfrutaremos más de lo que vivimos. Sé el cambio que desearías ver en el mundo, es el número 9. Yo pienso que si queremos un mundo mejor debemos poner nuestro ejemplo, ya que poniendo nuestro ejemplo es como podemos animar a las demás personas. El 10. Amplía tu comprensión sobre la paz. Todos somos libres de elegir nuestro propio camino, pero creo que deberíamos ser más conscientes sobre la paz, porque es un valor muy importante, la verdad, y espero que estas palabras
les hayan servido y las tomen en cuenta. Y gracias por su atención. La paz. Con estas palabras quiero dar a conocer a los más pobres y sencillos hasta los más ricos y poderosos. Todos nosotros tenemos en nuestras manos el mundo, un mundo que hemos estado destruyendo por falta del respeto y por no poder llegar a un acuerdo. Todos nos preguntamos cómo solucionar los problemas. ¿Llegaríamos a un acuerdo o sería más sencillo dialogar? En lo personal creo que sí podríamos llegar a una solución, dialogando y dando aportes. Todos nosotros podemos opinar, tenemos el derecho. Si todos nosotros nos ponemos a pensar sobre la paz, veríamos cómo este valor se ha ido perdiendo en el transcurso del tiempo por causa de las guerras y en cómo en un país ya no hay paz. Todos nosotros deberíamos de ver porque la justicia se cumple en nuestro país. Así todos los ciudadanos y ciudadanas puedan vivir en paz y sin violencia. Los niños, cuando las cosas están mal o muy mal, dejan de ir a la escuela. Nos deberíamos de plantear cómo afectará a un país esto el día de mañana. Cuando los jóvenes no estén bien preparados para levantar su país, es porque lo único que se les ha influenciado o enseñado es el poder pelear. Si todo el mundo desea la paz, ¿por qué no empezamos a respetar a todo el mundo? Tenemos que cambiar nuestros pensamientos, es decir, en lugar de pensar en peleas o en luchas, es mejor ver por la paz de nuestro país, no solo del país, sino del mundo. Me gustaría saber que estas palabras las podrán poner en práctica todos los valores, pero sobre todo la paz, cambiar nuestros pensamientos, y así cambiaremos nuestro mundo. Un mundo que nosotros deseamos que la paz siga influyendo en las personas y que las personas puedan vivir sin violencia. Hacia una cultura de paz. La cultura de paz supone ante todo un esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y actitudes con ánimo de promover la paz. Significa transformar los conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la paz y la confianza en poblaciones que emergen de la guerra, pero su propósito trasciende los límites de los conflictos armados para hacerse extensivo también a las escuelas y lugares de trabajo de todo el mundo. Los parlamentos y salas de prensa, las familias y los lugares de recreo deben de vivir en paz. Forjar una cultura de paz es hacer que los niños y los adultos comprendan y respeten la libertad, justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, igualdad y solidaridad. Eso implica un rechazo colectivo de la violencia, e implica también disponer de los medios y la voluntad de participar en el desarrollo. Gracias por su atención. El concepto de paz, configurando el amparo de un vasto movimiento sociopolítico que aglutina a interlocutores del sistema de las Naciones Unidas y otras muchas instancias. Las amenazas que pesan sobre la paz hay muchas formas distintas, desde la falta de respeto por los derechos humanos, la justicia y la democracia, hasta la pobreza o la ignorancia. La cultura de paz es una respuesta a todas esas amenazas, una búsqueda de soluciones que no pueden imponerse desde el exterior, sino que han de provenir de la propia sociedad. Vivamos y vayamos hacia una cultura de paz. Gracias. Culturas de paz. Una cultura de paz. ¿Qué es una cultura de paz? Como bien sabemos, una cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, ya sea mediante un diálogo o una conversación. Pero, ¿qué necesitamos para hacer una cultura de paz? Bueno, tal como se manifestó en el año 2000 para una cultura de paz y no violencia, en este año se tomó como un nuevo comienzo y se intentó concienciar al mundo sobre la necesidad de tener una cultura de no violencia, y con esto se exige la participación de todos en este cambio evolutivo, en el cual cinco parámetros principales nos ayudarán a forjar un mundo más justo, más solidario, más libre, digno, armonioso y con mejor prosperidad para todos. Pero esto también depende del ciudadano que nosotros debemos ser, porque ¿cómo se quiere ser una cultura de paz si no empezamos nosotros el cambio? Y eso nos lleva a lo que es rechazar la violencia,
liberar la generosidad, escuchar para comprender y preservar el planeta. Claros ejemplos de cómo asemejarnos a una cultura de paz. Rechazar la violencia. Practicar la no violencia activa y rechazar la violencia física, sexual, psicológica, económica, social y todos sus aspectos. Liberar la generosidad. Compartir el tiempo y los recursos materiales para terminar con la exclusión, la injusticia, la opresión política y económica. Escuchar para comprender. Defender la libertad de expresión y la diversidad de culturas. También es cuando una sola persona o más aconsejan le dan un buen consejo a cierta persona. Preservar el planeta. Promover un consumo responsable y tener en cuenta la importancia de la vida y el equilibrio de nuestros recursos. Sea una cultura de paz. ¿Qué significa cultura de paz? ¿Cómo se convierte en concepto en realidad? En otras palabras, ¿cómo se transforman las ideas o ideales que encierran las expresiones culturales de paz en políticas públicas y actos individuales que modifican la vida en sus facetas? La cultura de paz supone ante todo un esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y actitudes con ánimo para promover la paz. Significa transformar los conflictos, prevenir los conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la paz y la confianza en poblaciones que emergen la guerra. Su propósito trasciende los límites de los conflictos armados para hacerse extensivos también a las escuelas y los lugares de trabajo del mundo entero. Los parlamentos y las salas de prensa, las familias y los lugares. La cultura de paz solo puede tener éxito en un contexto de entendimiento mutuo y de concepción abierta, activa de la diversidad. Consciente de esta realidad, la UNESCO tiene la intención de reforzar las redes regionales de promoción de la tolerancia y crear otras redes nuevas. Para ello prepara materiales didácticos y útiles pedagógicas centradas en la tolerancia y contribuye a su distribución a gran escala. Quiero compartirles un poco acerca de mis pensamientos sobre los problemas comunes que como una familia humana enfrentamos. Todos nosotros, como seres humanos, ocupamos un pequeño lugar en nuestro planeta y por esto debemos aprender a convivir unos con otros en armonía y paz, no solo con nosotros mismos, sino también con la naturaleza. Esto no es solamente un sueño, sino una necesidad. No podemos vivir en comunidades aisladas, ignorando lo que sucede fuera de ellas. Todos como seres humanos debemos ayudarnos unos con otros cuando tengamos una necesidad o dificultad. El físico Albert Einstein dijo: me preguntaron acerca de un arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica. Yo sugerí la mejor de todas, la paz. Todos vivimos en este pequeño planeta. Tenemos que aprender a convivir en paz y armonía entre nosotros. La responsabilidad de una cultura de paz no descansa en los líderes de nuestros países o en aquellos que han sido elegidos para hacer un trabajo concreto. La paz está en nosotros. La paz inicia en nuestro interior. Si poseemos paz interior, podemos estar en armonía con todos a nuestro alrededor. Hay muchas maneras de trabajar conscientemente para desarrollar sentimientos de amor y bondad. Lo importante es que cada uno de nosotros hagamos un esfuerzo sincero por tomar la responsabilidad de ayudar a los demás. Y solamente de esta forma, algún día alcanzaremos la tan anhelada paz mundial. Hola, ¿qué tal? Tenga buen día a cada uno de ustedes. Hoy les estaré presentando un discurso titulado Hacia una cultura de paz. ¿Qué significa una cultura de paz? ¿Cómo se convierte ese concepto en una realidad? En otras palabras, ¿cómo se transforman las ideas e ideales que encierran la expresión cultura de paz? Pues una cultura de paz es aquella que consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar sus problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas.
Asimismo, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Esto fue dicho por la Declaración de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual fue una de las creadoras de la Resolución 53-243, la cual reconoce que la paz no es solo la ausencia de conflictos. Gracias por su atención. Hacia una cultura de paz. La cultura de paz supone ante todo un esfuerzo generalizado para generalizar generalidades. Significa transformar, promover los conflictos y transformarlos en paz. Forjar una cultura de paz es hacer que los niños y los adultos comprendan y respeten nuestros valores como la libertad, la justicia, la democracia y los derechos humanos. La tolerancia, que también es un gran respeto que nosotros como seres humanos tenemos que aplicar a nuestra vida, también como la igualdad y la solidaridad. Ello implica la práctica de estos valores implica un rechazo colectivo a la violencia, especialmente en la adolescencia. E implica también promover los medios y practicar el desarrollo de una mejor cultura y de la sociedad. Las amenazas que pesan sobre la paz, como el no respetarnos a nosotros mismos, lo podemos ir mejorando poco a poco si nosotros ponemos de nuestra parte, como lo decía anteriormente, forjando nuestros valores. Claro, no podemos empezar desde un nivel alto, no podemos decir que mañana vamos a tener una cultura de paz ya más elevada, es decir, nosotros vamos a ir escalón por escalón buscando tener la cultura de paz. Eso es gradual, digamos, no es de la noche a la mañana. Entonces, si nosotros forjamos nuestros valores y ponemos en práctica los valores que ya hemos aplicado en algún momento de nuestra vida, entonces creo que podemos llegar a tener una buena cultura de paz y, claro, haciendo un menor uso de la violencia en nuestro país. Como lo decía anteriormente, una cultura de paz es un gran esfuerzo que nosotros como seres humanos nos proponemos, pero si nosotros ponemos empeño y sacrificio a lo que estamos haciendo, creo que podemos llegar a tener una gran cultura de paz. Gracias. Uno de los grandes retos que afronta la democracia moderna es conservar la paz. La vivimos en algunos países latinoamericanos. Pienso que esta nación está exenta a eso. La cultura y educación debemos fomentarla desde nuestra niñez, en nuestros propios hogares y por supuesto desde que entramos a la escuela. En nuestros hogares inculcamos el valor de la amistad y del respeto. Son muy diversos los discursos que damos a diario, oímos sobre la paz. La paz es una palabra con un concepto neutro, surge de tonos y angustia, de temor y angustia. Y también consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen conflictos. Todos tenemos una cultura y esa cultura podemos hacerla evolucionar porque es dinámica, como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Gracias. El mundo en la actualidad ha estado demasiado descontrolado. Los valores morales, como primordial el respeto, se han perdido. Los niños de ahora no se fomentan estos valores. Estos niños crecen con una mala calidad de vida y crecen sin saber qué son estos valores, porque los padres no los educan. Creo que hacia una cultura de paz es un tema demasiado duro y realista. Jesús dijo, ámense unos a otros, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Creo que debemos empezar por nosotros mismos, porque si nosotros estamos bien con nosotros mismos, lo estaremos con los demás. Debemos de alejarnos de esas personas que solo quieren el mal para los otros y recordar esos valores que nos han fomentado. Olvidar el bullying, recordar que todos somos iguales. Sí podremos tener diferentes tonos de piel, de cabello, diferentes tamaños corporales o diferentes formas de pensar, pero somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, y por el simple hecho de serlo, lo somos todo. Solucionar estos problemas, promoviendo la voz y el diálogo, llegando a una solución pacífica para todos, y rechazando las guerras, la violencia, etc. Vivir en un ambiente lleno de paz, de amor, tolerancia y comprensión, y así vivir en una cultura de paz. Muchas gracias. La paz es la ausencia de la guerra. La paz es donde una sociedad vive bien y tranquila. Con la paz podríamos decir que el mundo sería mejor, donde seríamos mejores personas.
donde respetaríamos y seríamos respetados, donde toleramos mutuamente, donde enseñamos los valores que nos enseñaron desde pequeños, como la honestidad, el respeto principalmente, ya que si yo respeto una opinión, ellos yo sé que respetarán la mía. Es algo indispensable para una cultura de paz, donde una sociedad respete mutuamente, donde desde pequeños nos enseñen lo que es la paz, donde no tenemos que resolver cosas con violencia ni con insultos, simplemente con una sonrisa, y ser tolerantes a las personas que tengan diferentes gustos o pensamientos que nosotros. Con una cultura de paz, todo sería mucho mejor. Con la paz en nosotros y la paz en los demás, simplemente seríamos una sociedad más unida, una sociedad más tolerante, y así podríamos ser mejores personas, y que los demás también lo sean. Simplemente es tener paz, tolerancia y respeto hacia los demás. Es algo que debemos tener desde pequeños y así implementarlo a las demás personas, porque así tendríamos una mejor cultura, no importando razas ni economías. Simplemente ser nosotros y la educación que tenemos consigo mismos. ¿Qué significa cultura de paz? La cultura de paz supone ante todo un esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y actitudes con ánimo de promover la paz. Significa transformar los conflictos, prevenir los conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la paz y la confianza en poblaciones que emergen de la guerra. Pero su propósito trasciende los límites de los conflictos armados para hacerse extensivo también a las escuelas y los lugares de trabajo del mundo entero, los parlamentos y las salas de prensa, las familias y los lugares de recreo. Forjar una cultura de paz es hacer que los niños y los adultos comprendan y respeten la libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. Ello implica un rechazo colectivo de la violencia e implica también disponer de los medios y de la voluntad de participar en el desarrollo de la sociedad. El concepto de cultura de paz se ha ido configurado al amparo de un vasto movimiento sociopolítico que aglutina a interlocutores del sistema de las Naciones Unidas y otras muchas instancias. Las amenazas que pesan sobre la paz revisten muchas formas distintas, desde la falta de respeto por los derechos humanos, la justicia y la democracia, hacia la pobreza, la ignorancia. La cultura de paz es una respuesta a todas las
a todas esas amenazas, una búsqueda de soluciones para que no pueden imponerse desde el exterior, sino que han de provenir de la propia sociedad. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Maynor Iván Pérez Rivas y hoy les vengo a hacer una pregunta. ¿Estamos bien? Puede que te preguntes a qué me refiero con esta pregunta, y es que no se explica por sí misma. Cada día mueren alrededor de 154.080 personas en todo el mundo, lo que significa que para cada uno de nosotros sobrevivir es un reto constante. La tasa de muerte actual sobrepasa muchas estadísticas de guerras o conflictos. Por ejemplo, durante el conflicto armado interno de Guatemala, acontecido entre 1960 y finalizado el 26 de diciembre de 1996, existió una tasa de muertes de 200.000 personas en los 36 años de conflicto. Tomando en cuenta que la tasa actual se mide en cada día, nos damos cuenta que alrededor del mundo existe un 85% o más de las muertes que sucedieron en Guatemala durante 36 años. Con esto en mente, te repito la pregunta: ¿estamos bien? Cada minuto es un desafío más. ¿Te imaginas vivir en los años 70, en Ixcán, pueblo del Quiché, con un conflicto ya avanzado y con un presidente dispuesto a todo, en donde realmente un minuto vivo es la gloria? ¿Te imaginas todo esto? Pues te tengo noticias. Esta es la realidad de muchas personas alrededor del mundo. Puede que tú te encuentres muy cómodo sentado en tu sillón, en una silla o incluso que estés de pie. Puede que veas esto en tu casa, en tu colegio o en cualquier lugar. Recuerda que tu vida es mucho más allá de los sueños de demasiados niños alrededor del mundo. La mentalidad de cada dictador es muy parecida. Si no está conmigo, está contra mí. Esto se explica con una frase que marcó totalmente el conflicto armado interno: hay que dejar al pez sin agua. Hablando metafóricamente, un pez no es nada sin el agua. No puede respirar, no puede comer, no puede vivir. Trasladando este ejemplo a la realidad, un guerrillero sin un lugar donde estar o un lugar donde abastecerse, no puede comer y no puede vivir. ¿Sigues imaginándote que estamos en los años 70? Pues te digo algo: felicidades. Si sigues vivo en esta realidad te mereces un premio, porque en esa época en Ixcán no hubo piedad. Estos 200.000 muertos simbolizan la caída de la decencia del pueblo guatemalteco. Ahora pensemos, cada día mueren más de 150.000 personas diarias. La tasa de muerte sobrepasa el acontecimiento de años anteriores. Vivir una semana es un logro. ¿Estamos bien? ¿Podemos cambiar algo? Por supuesto que sí, pero esto depende de cada uno de nosotros. No podemos pensar que cambiaremos al mundo de un día a otro, pero podemos marcar una diferencia. No olvides eso. Sin nada más que agregar, me despido. Gracias por tu atención. Ok, para comenzar, iniciaremos con esta pregunta: ¿qué significa la paz? La paz significa tranquilidad, consenso, sosiego, concordancia, quietud, ajuste, armonía, convenio, equilibrio e idea. La paz se refiere a la armonía del hombre consigo mismo. Algunas de sus potencias son el entendimiento y la voluntad, la memoria, el recuerdo, un proyecto. Como es bien sabido, la paz es algo más que la ausencia de la guerra y tiene que ver con la superación, reducción o evitación de todo tipo de violencias físicas, culturales y estructurales, y con nuestra capacidad y habilidad para transformar los conflictos para que, en vez de tener una expresión violenta, destructiva, las situaciones de conflicto, siempre que sea posible, puedan ser oportunidades creativas de encuentro, comunicación, cambio, adaptación e intercambio. Este nuevo enfoque que persigue la cultura de la paz, si la podemos entender como un proceso que en primera instancia habrá de transformar la cultura de la violencia, que es tan presente en nuestras sociedades. Todos los seres humanos tenemos una cultura, y esta cultura podemos hacerla evolucionar, porque es dinámica. Nos es posible inventar nuevas maneras de hacer las cosas, no solo un solo aspecto de nuestro comportamiento que esté bien determinado, que no pueda ser modificado por el aprendizaje. La construcción de la paz
tanto, empieza en la mente de los seres humanos. Es la idea de un nuevo mundo. El respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales como la comprensión, la tolerancia y la amistad entre naciones, todos los grupos sociales y religiosos son los fundamentos de la obra de la paz. Ella excluye el recurso a la guerra con fines expansivos, agresivos y dominantes, así como el uso de la fuerza y de la violencia con fines respectivos. La violencia es siempre un... La cultura de paz es una acción que se lleva a cabo en todo el mundo. Esto nos dice que la paz es lo que los países quieren para acabar con la violencia, las guerras y para tener un mundo mejor, un mundo próspero y un buen mundo para vivir. La paz para muchas personas es algo inalcanzable, ya que hoy en día existen muchas guerras que parecieran no tener fin. La cultura de paz. Para mí, la cultura de paz es una tranquilidad, un ambiente en donde no hay violencia ni odio, y nosotros como personas debemos de tratar de alcanzar esta paz, no solo en nuestra sociedad, sino en todo el mundo. Y también como personas pertenecientes a cierta sociedad debemos proponernos cambiar muchos de nuestros actos, así como por ejemplo... En nuestro país se promueve una convivencia pacífica en armonía para que las personas tengan una sociedad en la que se respete la vida, se practique la solidaridad, todos procurando el bien común. Cultura de paz es un esfuerzo que realizan los seres humanos, que realizan las personas para defender lo que son los derechos que tiene cada uno. Forjar una cultura de paz es hacer que los niños y los adultos comprendan y respeten la libertad, la solidaridad, la igualdad, la tolerancia, la justicia, los derechos humanos y sobre todo la solidaridad. Esto afecta al rechazo en la violencia e implica también disponer en los medios y la voluntad de participar en el desarrollo de la sociedad. Vivir en una cultura de paz es muy importante en la vida, ya que influye mucho el modo en el que se demuestran nuestros derechos y al tratar a una persona. Vivir en democracia y justicia es un lema. Podría ser el cambio general para lograr una sociedad unida. No habría necesidad de golpes y matanzas, sino con una buena comunicación bastaría para lograr tenerla. Las amenazas que pesan sobre la paz existen muchas, en varias formas, desde la falta de respeto más pequeña hacia los derechos humanos. La cultura de paz es una respuesta a todas esas amenazas. Es también una búsqueda de soluciones que no puede imponerse a todas las amenazas que tienen el porvenir de la propia sociedad. Si viviésemos en una Guatemala llena de paz, democracia y justicia, nuestra Guatemala sería diferente. Uno de los grandes retos de la actualidad es poder conservar la paz en la sociedad. A una opinión personal, se puede decir que ningún lugar de este país está cerca de llegar a una cultura de paz. A lo largo de la historia, uno de los anhelos más grandes de la humanidad ha sido la paz, un ideal que ha sido buscado por todas las civilizaciones. No la paz entendida únicamente así como el silencio de las armas construidas, sino que nazca desde el respeto, la dignidad y la tolerancia. Para esto, un ejemplo de lucha hacia una cultura de paz podría ser Rigoberta Menchú. Tenemos la necesidad de poder alcanzar una cultura de paz duradera, pues ya desde el comienzo de la cultura de paz se llegó a entender que lo primero será hacer el esfuerzo posible por resolver pacíficamente los conflictos, de tal manera que hoy, cuando esta alternativa centra la paz como una cultura, los conflictos se ven como naturales a los seres humanos. Y por supuesto se llega a considerar que todo conflicto es un proceso evitable y superable cuando se gestionan las causas y se ponen las actitudes violentas, pero todos reconocemos que ante los conflictos hay varias técnicas para resolverlos y también sabemos que los conflictos se pueden prevenir. Para vivir en una cultura de paz es tarea de todos y todas. En el acuerdo firmado consta de 12 documentos, los cuales fueron el resultado de un largo proceso de negociación que comenzó a gestarse formalmente en el año 1990. Cuando se firmó el acuerdo Oslo, en las partes acordaron iniciar un proceso que era
que debería culminar la paz negativa, que se refiere a la guerra y al perfeccionamiento de la democracia participativa en Guatemala. Hablar de una cultura de paz en Guatemala es hablar de una problemática concreta en un contexto concreto. Esto implica que nos hace como una manera de reflexión universal, más que eso una necesidad urgente para un país que se vio envuelto en una guerra interna de 36 años. ¿Cómo hablar de una cultura de paz en una sociedad marcada por la guerra? Pero aunque esto de la guerra haya sido difícil para nuestro país, debemos luchar para al fin llegar a un país donde mencionen sobre que fue el primero en llegar en una cultura de paz. Tanta guerra y sufrimiento en Guatemala cuesta aceptarlo, pero al menos se nos dio un aprendizaje en la mayoría de los ciudadanos. Aunque lo que se aprende no siempre es bueno, hombres, niños, niñas y jóvenes y señoritas han aprendido que la violencia puede llegar a ser justificable. Por decir algo normal, se han empezado a producir estructuras autoritarias que muestran comportamientos poco o nada tolerantes. Se desconfían de las instancias legales, se toma justicia por las propias manos, lo cual no debería ser así. Tenemos conciencia que la generación del presente debe dar una iniciativa para lograr la paz y no solo tomar la paz por escrito en un papel. En todos los idiomas, la paz es una palabra suprema y sagrada. Expresa el deseo de un reino de paz y justicia que estamos acá para alcanzar y testimoniar, según el escritor Ernesto Sabato. Buenos días. Hoy hablaré con ustedes sobre la cultura de paz. Me parece válido iniciar con una pregunta. ¿Qué significa cultura de paz? La paz para mí es mucho más que la ausencia de guerra. Hablar de paz es hablar de igualdad de oportunidades para todas las personas, de respeto a los derechos humanos, de solidaridad y cooperación entre todas las personas para lograr crear un mundo de bienestar compartido. Por ello, nuestro mayor objetivo debería ser el trabajar todos los días para construir la paz, para solucionar los conflictos que existen en toda sociedad y para prevenir o erradicar la violencia de cualquier tipo posible. Y para hacerlo debemos centrarnos en 5 cosas, que son defensa de los derechos humanos, prevención de la violencia, apoyo a personas migrantes, educación y valores con sensibilización social. Sabemos bien que el camino hacia una cultura de paz no será corto, ni mucho menos fácil o sencillo. Sin embargo, ¿por qué no intentarlo? Los intentos para lograr la paz se remontan a fechas bíblicas, y pensando en ello, tal vez es difícil creer que algún día podremos cambiar lo que somos ahora. El ser humano es considerado una de las especies más bélicas que habita la faz de la Tierra, la única capaz de causarle daño a su propia especie, directa o indirectamente, puesto que no es necesario tomar un arma y dispararle a alguien para causarle un daño. Basta con el daño que hoy en día causamos sin darnos cuenta y que se ha vuelto tan común, la explotación natural. Es impresionante y estremecedora la capacidad y velocidad que el ser humano tiene para dañar al planeta, aunque no lo parezca. Discurso por una cultura de paz. Con estas palabras me gustaría llegar a todo el mundo, desde los más pobres y sencillos hasta los más ricos y poderosos. Entre todos tenemos en nuestras manos el mundo, un mundo que estamos destrozando por la falta de respeto que nos tenemos y por no saber solucionar las cosas pacíficamente. Ahora les hago la pregunta, ¿qué solucionamos con pegarnos un tiro? Yo creo que nada. Cuando terminan los tiros, el problema sigue estando ahí, como al principio. ¿No sería más sencillo y menos doloroso para todos poder hablar las cosas e interpretar, no ser egoístas, para que así nadie salga perjudicado? Tenemos un don que nadie tiene, que ningún otro ser vivo tiene, el don de poder hablar y así expresarnos con mayor facilidad. A veces
no nos sirve para nada, porque nos comportamos como el resto de animales, o peor aún, sirve para enfrentarnos más y más. El diálogo con respeto debe de existir siempre que para algo tenemos ese privilegio. Me gustaría pensar que estas palabras van a servir para algo y que no las vamos a olvidar. Respeto, tolerancia, igualdad, solidaridad, espíritu crítico, diálogo, convivencia pacífica. No las olviden. Si las practicamos, llegaremos a alcanzar algo maravilloso y muy necesario, que es la paz. Si esperamos a que el gobierno haga algo por nosotros, nos equivocamos. Si queremos que esta cultura cambie, entonces, ¿qué estamos esperando? Cambiemos para así poder tener una cultura de paz. Gracias. Como verán, a mí me corresponde decir sobre qué es mi discurso. Yo lo traté sobre qué es la delincuencia. Bueno, pues la delincuencia es un factor que todos hemos estado combatiendo también con nuestros familiares o personas que han tenido problemas. La delincuencia es un factor que toda la vida ha existido en nuestras vidas, en un país como es Guatemala, que no ha sido capaz de combatir, que en vez de bajar esas cifras de maltratos, de asesinatos o de extorsiones están aumentando, ya que como nosotros como jóvenes debemos de ya ir bajando esas cifras para que seamos un país sano, libre de andar con libertad y no hacerle daño a las demás personas, como ya vemos que en la delincuencia en nuestro país ya miramos jóvenes de 15, 16, 18 años, o por qué no decir niños ya con 13, 12 años con armas blancas, con armas de fuego, asesinando por una cantidad mínima que no vale la pena, por 300 quetzales, 200 quetzales, asesinando a otras personas que ni valen la pena matar, ya que esto es un factor que toda la vida hemos combatido, pero todos estos niños que están haciendo eso son niños que no tienen engendrado unos buenos valores familiares o que siempre han estado en la calle o no han tenido padres o familiares que los apoyen para ir disminuyendo esto. Bueno, pues también los invito para que vayamos disminuyendo estas cifras, ya que esto es un daño que nos hacen a nuestras familias o a otras personas, para ir fomentando esto en un país para que sea ya un país con menos delincuencia. Y los invito para que ya dar charlas o invitar a familiares a decirle a sus compañeros para que les engendren buenos valores para que no hagan esto. Hacia una cultura de paz. Nosotros como seres humanos deseamos tener paz en el mundo, en el país e incluso en donde estamos. Y no tenemos la iniciativa de practicar los valores que nos lleva a disminuir la violencia en cada país, en nuestra región e incluso en otros países. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué existe la discriminación? ¿Cómo inició la violencia? Son preguntas que no las podemos resolver. Que las personas dicen, es que no hay paz. La paz no existe. Pero somos nosotros los que hemos ido cometiendo varios aspectos que nos hacen que esa paz no esté. ¿Por qué no podemos tener un pensamiento de un niño, donde realizamos causas buenas para tener una cultura de paz en el país? Las pequeñas cosas
son grandes para muchas personas. Rechacemos la violencia. Miramos a las personas, a niños que se están peleando y no hacemos lo posible para separarlos, para decirles que eso no está bien. Dicen que los seres humanos tenemos algo importante y es que podemos pensar, analizar y razonar. ¿Por qué no utilizamos todo eso para decirles a las personas que no está bien que cometamos la violencia, la discriminación, la falta de equidad? ¿Por qué no podemos llevar nuestra voz hacia las personas y decirles que empecemos a realizar la paz para que nuestro país sea algo mejor para las generaciones que vienen, para nosotros y para los que están aquí, que dicen que sufrimos mucho? La pobreza es algo que miramos. Miramos a niñas en las calles. Cuando viajamos, miramos a todos los niños descalzos, sin ropa. Muchos de nosotros lo que hacemos es ni siquiera mirarlos. Estamos discriminando. Dejemos todo eso y empecemos a fomentar la paz. Los niños miran lo que hacemos. Entonces, que tengan un ejemplo de nosotros llevando la cultura de paz. Martin Luther King dijo: paz no es solo una meta distante que buscamos, sino un medio por el cual llegamos a esa meta. Él es un gran ejemplo. Él luchó por los derechos civiles de los afroamericanos. Es como una figura que nos enseña grandes cosas. Algo que pasó él nos enseña a realizar la paz, a que podemos ayudar, a que nosotros podemos llegar a hacer buenas cosas y podamos tener causas buenas en las cuales el país pueda mejorar. Mahatma Gandhi dijo: no hay camino hacia la paz es el camino. Esto me hace reflexionar que si hay una guerra, no es un motivo para llegar a la paz. Muchos dicen, hagamos guerra y nos va a llevar a la paz, pero no es así, es al contrario. La paz es la solución hacia las guerras, hacia los problemas, a todas las dificultades que podemos tener. Si nosotros queremos la paz, hay que realizarla. Fomentemos los valores, realicemos los valores, practiquemos los valores. Si nosotros queremos a una Guatemala mejor, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros. Va a llevar tiempo y cuesta, pero si lo queremos, hagámoslo. Esto va a hacer que nosotros nos sintamos felices, nos sintamos mejor. ¿Por qué? Porque es algo que deseamos. Es algo que las generaciones que vienen y nosotros podamos disfrutar. La equidad de género es algo que tenemos que hablar. Hay lugares donde ni siquiera eso nos dejan tener una elección.
cambiemos nosotros y luego cambiemos al país para que todo esto se pueda realizar, para que tengamos una cultura de paz. La cultura de paz es una serie de valores, actitudes y comportamientos que reflejan la vida del ser humano y a su dignidad. Rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar a sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Se manifiesta por la adhesión a los principios de la libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas. Esta fue definida por la ONU, siendo aprobada en la Asamblea General el 6 de octubre de 1999. La Asamblea 53ª del tercer periodo de sesión de actas 53-243. Todos somos responsables de construir nuestra cultura de paz. Para ello hemos de impregnar todos nuestros ambientes con gestos, sentimientos, lenguas y pensamientos de paz, empezando por la familia, luego transformar la escuela, el trabajo, el gobierno y los grupos sociales. Yo vengo a hablar hoy acerca de la cultura de paz. Bueno, más que nada voy a empezar porque se está perdiendo un poco esa cultura. La verdad, hay mucha falta de valores, lo cual no debería de pasar. También hay mucho irrespeto, hay mucha delincuencia, mucha violencia. La verdad, creo que eso empieza en algún momento de la vida del ser humano, en la familia. Porque si un ser humano viene de un hogar tranquilo, sin mayor problema alguno, la verdad es algo que influye bastante. Porque si en un lugar hay violencia, es más probable que esa violencia se vuelva a repetir cuando el hijo crezca y tenga su propia familia. Pero si en ese mismo lugar hubiera paz, no hubieran tantos problemas, es más difícil que haya violencia en la casa del hijo. Algo que he estado notando bastante es que ya hay mucha falta de respeto de nosotros los hijos hacia los papás. Yo he visto algo que de verdad no creo que sea posible ni pensarlo. Porque hace como unas 2 semanas vi que estaba un niño y estaba su papá. Y estaban teniendo un problema, ¿verdad? Y de repente yo vi cómo el hijo le hizo una mala señal al papá. Y, o sea, eso es algo que no debería ni pasar por la mente. No, o sea, ¿por qué tiene que uno llegar a tantos extremos? ¿Por qué hacer eso? Si en primera nos dieron la vida, segundo son mayores que nosotros y tendríamos que respetar. La verdad, yo pienso que si uno sigue así, podría llegar a ser delincuente o algo peor. Se podría unir a una mara o un sin futuro. Porque, por ejemplo, alguien que tenga educación, que tenga sus valores, sus principios, no creo que vaya a estar así inventándole la madre a sus papás o a personas en la calle. La verdad sí se tendría que pensar acerca de eso. Para tener una cultura de paz nosotros tenemos que empezar por lo pequeño. Desde la casa se tiene que aprender a formar al hijo, para que cuando el hijo ya sea grande y tome sus propias decisiones, ya va a ser a criterio de él, pero su criterio no va a estar mal. Creo que es más probable que tome buenas decisiones y sea alguien bueno para el futuro de nuestro país. Gracias. Estas palabras lleguen al corazón de muchas personas.
Tenemos en nuestras manos al mundo, un mundo al que estamos destrozando con nuestra falta de respeto y formas de resolver los problemas. ¿Qué solucionamos con agredirnos? Si al final de todo, con agredirnos no solucionamos nada. Todo queda igual y tratar de no ser tan egoístas. Todos tenemos un don que ningún otro ser vivo tiene, que es el don de hablar y comportarnos con mayor facilidad, pero en lugar de eso nos comportamos como unos animales. Pero aún, el diálogo con respeto debe de existir siempre. Los dirigentes de las naciones deberían de darle a los niños una educación sobre el respeto y tolerancia. Entonces, ¿para qué nos serviría llegar a los golpes si no necesitaríamos llegar a eso solo con el diálogo? Y muy necesario, al cual llamamos la paz. Gracias.